Por favor, abran sus Biblias en Isaías 6, una vez más. Y también la siguiente semana hablaremos de esto. Hay tanto que hablar de este capítulo. Y el día de hoy quisiera hablar del mundo de labios inmundos. Dice Isaías: soy hombre de labios inmundos y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Así que es un mundo de labios inmundos. ¿Y dónde viene el labio inmundo? Viene del corazón, por del corazón salen todas las cosas y la boca habla. Y dice Jesucristo que no es lo que entra a la boca, sino lo que sale del corazón. En el versículo 5 de Isaías 6 dice: ay de mí, que estoy muerto, perdido. ¿Te has sentido así? Se sintió de esta porque había visto al Señor. Dice: soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. ¿Por qué? Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso Jehová. Cuando veas las 4 letras Yahvé en el hebreo, no es Señor, es Jehová. O algunos lo pronuncian Yahvé, el gran yo soy. Y cuando dijo esto trajo perdón de pecado. Y esto es lo que vamos a hablar la siguiente sermón. Cuando dice: ay de mí, hombre de labios impuros, un ángel voló hacia mí, uno de los serafines, con brasa en sus tenazas, y tomó y tocó los labios, y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, y tu maldad ha sido borrada, y tu pecado perdonado. Creo en el perdón de los pecados, dice nuestra confesión. No hay otra religión más que el cristianismo que enseña que hay una salida de nuestro dilema. Y no creo en excusar pecados. Esto no es lo mismo que el perdón de pecados. Y esto es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que no es tan malo, así que excusa sus pecados. Y nunca dirán: ay de mí, soy hombre de labios impuros, estoy perdido, estoy muerto. Nunca dirán eso. Y Jesucristo dijo: aquellos que son perdonados sus pecados amarán mucho. Porque para aquellos que mucho les perdonado, son amados de igual manera. Y aquel que no piensa que requiere perdón, no ha experimentado el amor. Porque entre más grande sea nuestra deuda. Una vez alguien me dijo, un miembro de una iglesia, que se había sentido tan remordimiento, y les dije: mira, puede ser una buena señal. Pudiera ser una buena señal de que ha sido convertida, porque cualquiera que se siente culpable, claro que me siento culpable. He corrompido, he quebrado la ley de Dios, he pecado, y ese es el primer paso hacia Dios. Por lo tanto, entre más grande la deuda, más grande ese amor hacia Dios, porque has encontrado perdón de pecados. Y nadie encuentra ese perdón si antes ver cómo está uno, ese diagnóstico, esa depravación, esa incapacidad. Y esa persona de labios impuros,
con esa naturaleza caída. Y nadie se ve perdido hasta que primero ve a Dios como un Dios santo, santo, santo. Y las puertas del templo empiezan a temblar. El miedo al Señor, a Isaías, que lo hizo temblar su cuerpo completo. Ni nadie ve a Dios a menos que Dios primero lo elige para revelarse. Pide y recibirás. Así que aquí está el patrón. Isaías capítulo 6 nos da el patrón para esa salvación. Primero, Dios abre los ojos para ver la santidad de Dios. Se llama el avivamiento. Pero todavía no hay salvación. Eso es lo que se enseñó a los puritanos y necesitas leerlo. Estamos publicando libros puritanos al español y seguiremos haciéndolo, porque evangélicos muchas veces no saben nada de la naturaleza de la fe salvadora. Se cree que solamente oras una vez, vas al altar y ya eres salvo. No es lo que la Biblia enseña. Enseña lo que estamos viendo aquí en Isaías capítulo 6. Y este es el primer paso. Dios abre los ojos para ver la santidad de Dios. Se llama el avivamiento. Es como en Ezequiel y su visión y la valle de los huesos secos. Primero la palabra de Dios es hablada. Oh, ustedes huesos secos, escuchen la palabra de Dios, y empiezan a temblar y empiezan a juntarse, empiezas a ir a la iglesia, empiezas a leer la Biblia, empiezas a tomar comunión, pero todavía no son salvos, son miembros de una iglesia, están bautizados, pero no son salvos, están despertados, porque ven, a cierta extensión depende de Dios. Hay diferentes niveles de ver esa gloria de Dios. El paso número 2 es que Dios abre sus ojos para ver lo malvado que está su corazón. Y nadie se puede conocerse primero sin primero conocer a Dios. Y lo que ve que vive también en medio de gente tan inmunda y malvada como él. Gente con corazones malvados. Ahora, este paso número 2 se llama el trabajo de la humillación. Se llama un trabajo preparatorio. Se está preparando como Juan el Bautista el camino del Señor. Preparando el camino del Señor. Dice, conforta a mi pueblo, conforta a mi pueblo. Y aquí está el confort. Pero el objetivo es ese confort. Pero para llegar ahí hay un trabajo preparatorio, un trabajo de humillación. Y ese trabajo es incómodo, porque ¿qué está haciendo? Está matando nuestro orgullo. Nos está mostrando quiénes somos. El trabajo de la humillación. ¿Sabías que Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, lee su biografía? Estuvo 5 años debajo del trabajo de humillación antes de entrar en este estatus de aseguramiento. Y hoy en día es tan fácil. ¿Sabes qué es difícil? Quitar y matar el orgullo. No es Dios, es el hombre el que lo hace difícil. Porque el hombre no quiere deshacerse de su orgullo. Llegar al puesto donde solo lo que puedes hacer es confiar en Dios es difícil, requiere esa gracia. El tercer paso
es que Dios toma el pecado y esa es la conversión. Y esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez no estarás seguro de qué ha pasado o no. Por eso dice la Biblia, asegúrate de tu salvación, analiza tu corazón, diagnostica tu condición espiritual, porque no sabemos a la perfección. Por eso dice, tienes que seguir trabajando y nunca hablar como si lo tuvieras y ser humilde. Porque has llegado a ese lugar al ser humillado, al quitar todo orgullo. Ahora, vamos a contrastar este patrón con el patrón para el no convertido, aquellos que no son elegidos para ser salvos. Elegido significa esto, escogido, escogido por Dios. Número 1, para el no elegido, Dios ciega los ojos para de ver la verdad. Él no ve la santidad de Dios. Número 2, no puede ni quiere ver lo pecador que es. Él sabe que es pecador. Y hay diferentes respuestas a este intento del Espíritu de ver la pecaminosidad. Y número 3 es que ve a otros pecadores, pero los ve no tan malo como los otros. Isaías dice, yo soy un hombre de labios impuros y la gente en medio de mí lo mismo. Ahora, el trabajo de los ministros. Los padres puritanos se especializaban en guiar a peregrinos y cómo pasar este trabajo de humillación. Salomon Stutter escribió este libro de la conversión de la fe a la fe salvadora. Y hay un libro llamado Una guía a Cristo. Lo vamos a traducir al español. Y habla qué pasa cuando el creyente está en este trabajo de humillación. Hoy tengo miedo, no soy escogido. Y hay diferentes etapas para un objetivo. Y en este libro que te hablo, se habla cómo instruir a los ministros para estas situaciones. Esto no se habla hoy en día. Oh Dios, que vayamos a la fe de nuestros padres. Amén. Porque se especializaban en esto. Eran expertos en esto los puritanos. Alguien me dijo en esta misma iglesia, no creo en esto. No creo en los puritanos y la mañana que enseñaron. Oh, qué experto eres. No, ellos eran unos maestros. Ellos fueron los que cambiaron el mundo. Y inclusive son los padres de la iglesia evangélica. Y dice la palabra de Dios, honrarás a tus padres para vivir larga vida. Para que podamos heredar lo que ha sido destinado. Salomon Stutter dice que el hombre no puede confiar en Dios hasta que sean obligados a salir de su propio ego. No pueden venir como perdidos como Isaías hasta que vean y se vean como Isaías se veía a sí mismo. Multitudes de cristianos que toman decisiones, una decisión entre comillas por Cristo, y cambian exteriormente. Son solamente huesos que están ahí moviéndose, pero están muertos y piensan que son salvos, y esto sí pasa. Multitud de cristianos que toman la decisión por Cristo y cambian exteriormente hasta que escuchan y escucharán
en el juicio de Dios nunca te conocí. Señor, hice esto y lo otro, me bauticé, vine a la iglesia y realmente me gustaba el cristianismo, me gustaba cantar, me gustaba, no, te gustaba el entretenimiento, era para ti nada más, no era para Él. Y es por eso que nunca te conocí. Jesucristo dirá. Ahora habitamos en medio de mundos, de labios inmundos, ¿no es así? ¿No es así? Los humanistas dicen que el hombre es básicamente bueno, ¿no es así? La Biblia dice que el hombre es básicamente malo. Y eso es un insulto para el humanista. ¿Sabes? Oye, ¿cómo dices que todos somos malos? Pero no somos diferentes a Isaías. Vivimos en medio de un mundo de labios impuros y esto es básicamente malo. Dice David, fue concebido en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. No fue el único, todos fuimos concebidos de esa manera. Salmos 51:5. Lo mismo para Romanos, no hay justo ni aún uno. No hay uno que entienda. No hay quien busque a Dios en lo natural. Todos se han desviado. A una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Son tumbas blanqueadas y practican la iniquidad, veneno de serpientes en sus labios, sus bocas llenas de maldición, rápidos para derramar sangre, destrucción y miseria en su camino. Y paz no han conocido, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción del mundo. Romanos 3. Y en la caída de Adán, todos hemos pecado. Los labios del hombre está lleno de iniquidad y su cuerpo completo. Y este será en condenación, dice Santiago. Y los labios son esclavos de lo que se cree en el corazón. Esto se le llama la esclavitud de la voluntad. Martín Lutero escribió este libro de la esclavitud de la voluntad. Todo hombre, toda mujer es esclavo, esclava de lo que cree en su corazón. ¿No es así? Cuando el hombre mata a bebés y se preocupa por salvar a un animal, nos damos cuenta de esto. Nada bueno habita en mí, dice la palabra. Porque el querer como el hacer, esa presencia de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo saber lo que es bueno? Porque lo bueno que quiero hacer, dice Pablo, no lo hago. Pero esta maldad no haré. Y dice, el pecado habita en mí, la maldad está presente. Veo esta maldad en los miembros de mi cuerpo, que trabajan en contra de la ley de Dios en mi mente y me atraen
en esclavitud al amar al pecado que está en mis miembros. Aquí está describiendo a la raza humana. Y esto es llamado la esclavitud de la voluntad. Ahora, ¿por qué la raza humana está llena de labios impuros? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué no el hombre todos pueden obedecer si quisieran? ¿Por qué el pecado habita en nosotros? ¿Por qué la ley del pecado gobierna en nuestros cuerpos? ¿Por qué el hombre salva animales y mata a bebés? Pero dice Dios, ¿sabes? Dios me cambió cuando se leyó en Éxodo 22-28, donde dice: no blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Porque los jefes del pueblo son llamados dioses en Salmos. ¿Por qué el hombre odia a nuestro presidente? ¿O vas a entrar en política? No, no estoy hablando de política, estoy hablando de la palabra. Te estoy diciendo de que Dios me cambió cuando me burlaba del presidente Obama. Y cuando leí la exposición de este versículo y empecé a ver en mi corazón, me busqué en mi alma, he hecho esto. Y sí, lo estaba haciendo. Estaba burlándome de Obama. No tendría que estar de acuerdo con sus políticas, pero estaba burlándome personalmente, y este es un pecado en contra de Dios. ¿Por qué el hombre odia a nuestro presidente? ¿Por sus políticas? Cristianos que votan por Trump, ¿será por su personalidad, por su manera de vivir, por su vida pecaminosa? No, no es por eso que votamos por él. Votamos por él por sus políticas correctas. Es por eso. Está en contra de globalismo. Él está por nacionalismo. Dios ha destruido la torre de Babel y los confundió y los forzó para dividirse en diferentes naciones. Dios lo hizo y fue bueno. Nunca ha sido cristiano esta mentalidad de la globalización, de este calentamiento global también. Vamos a hablar de la Biblia. Estamos hablando de la justicia. No puedes burlarte de un Dios porque simplemente no te gusta su manera de vivir y su manera de ser franco. No puedes distinguir lo que haces. Pero esto lo vemos mucho afuera. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es un partido político? Y es un demonio. Es un demonio hablar de esto. No hablamos por un partido político. Hablamos por lo que es correcto. No me importa si es republicano o demócrata. Debemos de estar posicionados para la palabra de Dios y obedecerla. Así que, ¿por qué? ¿Por qué la raza humana es un mundo de labios impuros? ¿Dios nos hizo así? No. Dios nos hizo así.
No, Dios hizo todo bien y bueno. Adán. Adán era libre. No tenía esa esclavitud de la voluntad. Era libre para obedecer o no obedecer. No tenía la naturaleza pecadora hasta que cayó. Y cuando cayó, tú caíste. Que estuvimos ahí en la manera, en la sangre, en el ADN. Y en la caída de Adán, todos hemos pecado. Vamos a irlo juntos. En la caída de Adán, todos hemos pecado. Adán fue creado con una naturaleza de Dios. Y Dios nunca ha creado pecadores. Dios nunca ha creado homosexuales. Dios nunca lo ha hecho. En la caída de Adán, todo esto se hizo. Vamos a decirlo juntos. Todo esto fue por la caída de Adán. Porque la naturaleza natural de Dios demanda muerte para el pago del pecado. La muerte es el pago. Y Dios le dijo esto a Adán, que el día que comieras de ese árbol morirás. Y ese mismo día Adán comenzó a morir. Hubiera vivido por siempre. No sabemos cómo hubiera sido el paraíso. Sabemos que debería ser cerca al paraíso, al cielo. Pero cuando Dios destruye la muerte, los cielos vendrán y esa oración será contestada. Tu voluntad que sea hecha en los cielos como en la tierra. No habrá más muerte, no habrá más demonios, no más pecado en la tierra. Por siempre. Y no habrá más separación entre tierra y cielos. O entre la tierra y Dios. Él mismo habitará entre nosotros. Aleluya. Pero tenemos esta miseria. Tenemos esta naturaleza caída. Nuestro ADN es caído. Así que vino esta ley a ti y a mí. Y este es el porqué. Que estamos en un cuerpo de labios impuros. Dios no hizo que Adán pecara. Adán liberadamente pecó. Vino de esa libre decisión de Adán para pecar. Pudo haber decidido obedecer a Dios. Pero pecó y la muerte entró. Y entró en ti y en mí, en nuestro ADN. Estamos muriendo. Y la primera reacción del hombre es ese avivamiento. Cuando Dios muestra al hombre lo pecador, es natural para el hombre, no espiritual, es natural para el hombre reaccionar de cierta manera. Necesito tratar más duro. Necesito esforzarme más. Pero todavía estás creyendo en ti y eso es orgullo. Pero todavía hay esperanza. Y pasa todo el tiempo. Se imagina que se puede arrepentir y dice, necesito esforzarme más. Pero entre más tratas, más caes. Así que muchos se dan por vencido. Pero los cielos continúa trayéndole. Y muchas veces el pecado en esa persona hace que ame más
su naturaleza. Otros cambian las reglas. Estamos debajo de la gracia de Dios. Pero si estás debajo de la gracia de Dios, lo amas. Pero el elegido de Dios finalmente se rinde y da toda la esperanza en la expiación de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda injusticia. Es cuando ve esta verdad de que es la única esperanza, nada en mis manos que pueda traer. No solamente abrazar la cruz es mi única esperanza. Misericordia. Y aprended lo que es esto, misericordia. Le dice esto Jesucristo a los fariseos. Prefiero misericordia que el sacrificio. No es hacer obras y obras, buenas obras. Así que esto es como trabaja el Espíritu Santo, el hombre en la salvación. Número 1, son convencidos de pecado, justicia y juicio por venir, como dice Jesús en Juan 16. Número 2, trata de cambiar, pero no puede. Tuve un hombre que se juntaba mucho conmigo, me dice, he decidido que no puedo cambiar. Bueno, es lo que se ha tratado de decirte, no puedes. Para el hombre es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Dios hace el trabajo. Tienes que rendirte y renunciar a tus esfuerzos. Renuncia. Alguien te dirá, aguanta, no es así, déjalo ir. Número 3, totalmente están sin esperanza y ve que hay esperanza solamente en Dios, en el trabajo de la humillación. Ya no hay esperanza más en tratar de salvarse por mérito de las obras. Y entonces aquel elegido cae en el trono de la gracia y dice, si el Señor me condena, le adoraré de cualquier manera. Porque buscar los cielos no es buscar a Dios. Buscar la salvación no es buscar al Señor. Y nadie busca al Señor. ¿Recuerdan? Nadie. Hasta que Dios cambia el corazón. Y Dios lo hace. Y Dios lo hizo. Y entonces viene la fe y el arrepentimiento. Dice, si Dios me condena, lo adoraré. Y si me salva, que lo haga. Le daré gracias. Y esa es la fe que Dios crea. Por lo tanto, concluye que el hombre es justificado por fe, aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28. Pero es imposible venir a esta conclusión sin antes tener toda esperanza en salvarse uno mismo. Así que la solución, ver ese regalo, ese altar, ver la cruz, ir a la cruz, la expiación. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que podamos ser justos delante de Dios. Aleluya. Ese es el trabajo de Dios. El hombre natural no quiere a Dios porque no toma ningún crédito, porque su orgullo no ha sido quebrado aún. Pero Dios da la gracia y la fe
como un regalo gratuito para que ningún hombre se gloríe. Esta es la solución. Nadie puede creer a Dios porque solamente Dios concede esta gracia y fe. Porque por gracia y por fe, no por de ustedes, para que nadie se gloríe. Porque somos su creación, destinados para buenas obras. Amén. Para que nadie se gloríe, vamos a decirlo juntos, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Vamos a levantarnos y orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Anciano de días, te oramos porque sabemos que en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad, toda la tierra se inclinará ante ti. No tememos, pero como Isaías, entre un mundo de labios impuros, Señor, convéncenos de justicia, juicio, pecado. Abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria. Y quema nuestros labios. Perdona nuestros pecados. Padre Celestial, escucha nuestra oración como tú nos las has enseñado, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. Danos este día nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, pero libéranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.